A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Desde alguna remota fecha perdida en la noche de los tiempos, los hombres belicosos y temerosos, voraces, dominantes, inseguros, hemos insistido en desconocer el valor de la mujer. Las mitologías escritas y orales de todas las culturas han pretendido encontrar en la mujer la fuente de todos los males. Y a pesar de sometidas, perseguidas, marginadas, las mujeres han sabido levantarse, guiar, alumbrar y ser ejemplo. Un día como hoy, 8 de marzo de 1908, en Nueva York, un grupo de mujeres se encontraba dentro de una fábrica textil, reclamando lo elemental. A igual trabajo de los hombres, igual salario. La policía y los propietarios habían cerrado las puertas porque era la forma de amedrentarlas, de impedir su comunicación con el mundo exterior y de presionar el fin de la huelga. En un momento se desató un incendio. Las mujeres atrapadas pagaron con su vida el sueño de conquistar sus derechos. 129 quedaron para siempre entre las llamas. Hoy su sacrificio, su ejemplo y su memoria alumbran la lucha de las mujeres en el mundo y también de los hombres que entienden la igualdad humana como una meta digna de ser alcanzada. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador y Perú coordinarán acciones contra minería ilegal. Viviana Veloz presentará el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Los nuevos alcaldes tendrán más dinero que sus antecesores. Los editoriales serán de Alberto Dajic. Una explicación. Talía Flores, locos por reemplazar a Lasso, los políticos desbarran y Correa pierde la cabeza. Noticias del día. Ecuador y Perú coordinarán acciones contra la minería ilegal.
Los ministros de Ambiente de Ecuador, Gustavo Manrique, y de Perú, Albina Ruiz, prevén reunirse en la zona fronteriza para analizar el tema de la minería ilegal, considerada por el gobierno ecuatoriano como una amenaza para la seguridad pública del Estado. Manrique indicó que dialogó con su homóloga peruana la semana pasada y definieron el encuentro posiblemente para abril próximo en busca de coordinar trabajos conjuntos para combatir la minería ilegal. El tema de la minería ilegal a ambos lados de la frontera tuvo un violento capítulo en los últimos días, luego de que Perú se realizara un operativo contra la minería ilegal en la ribera ecuatoriana de un río que sirve de frontera natural para ambos países, donde se destruyó con explosivos maquinaria pesada dedicada a esa actividad. Las autoridades peruanas que destruyeron maquinaria pesada en la zona fronteriza actuaron contra la minería ilegal en su territorio. Aseguraron este martes los militares ecuatorianos al agregar que no tienen evidencia de algún sobrevuelo peruano a su lado de la frontera. El operativo lo ejecutó el pasado 27 de febrero la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Materia Ambiental FEMA de Perú, con el apoyo de la Policía Nacional, y dejó 7 detenidos entre peruanos y ecuatorianos que fueron sorprendidos en flagrancia mientras realizaban trabajos de minería ilegal en la ribera peruana del río Calvas. Viviana Veloz presentará el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Viviana Veloz, asambleísta de la bancada de Unión por la Esperanza UNES, reveló que será ella quien presente la solicitud de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el contexto de las investigaciones por el denominado caso Encuentro. Según explicó la legisladora, hasta ahora se ha decidido que ella sea la única interpelante en el proceso. Veloz brindó las declaraciones en una entrevista concedida a un medio digital, donde señaló que los representantes de las diferentes bancadas legislativas que están a favor del control político al primer mandatario coincidieron hasta el momento que ella sea la interpelante. Además, el equipo del asambleísta indicó que la solicitud será presentada a la presidencia de la Asamblea Nacional el viernes 10 de marzo de 2023. La decisión anunciada por Veloz se tomó 3 días después de que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe con 104 votos el informe de la Comisión Ocasional Legislativa que investigó el caso Encuentro. En dicho documento, los asambleístas de la Mesa Ocasional recomendaron el inicio de un enjuiciamiento político del primer mandatario, Guillermo Lasso, por adecuarse a los delitos establecidos en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución. Tras la presentación de la solicitud, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, deberá ponerla en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa CAL para la verificación de los requisitos y que sea remitida a la Corte Constitucional para su respectivo dictamen de admisibilidad. En caso de ser negativo, la solicitud del juicio político se archiva, pero en caso de ser aprobada, el trámite deberá continuar en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Los nuevos alcaldes tendrán más dinero que sus antecesores. Los nuevos alcaldes, prefectos y presidentes de las juntas parroquiales que asumirán el poder en mayo del 2023 contarán con la mayor asignación de recursos del Estado en los últimos 12 años. Los gobiernos seccionales tendrán ingresos estatales de $3.328 millones en el 2023. Es un 5.5% más frente al año previo. El Estado asigna recursos a los gobiernos autónomos descentralizados GAD en criterios como el tamaño y la densidad poblacional. Otros factores que tiene en cuenta el Estado son el nivel de necesidades básicas insatisfechas y la capacidad de cada gobierno seccional para recaudar recursos propios. Por el aumento de los precios del petróleo y por la recaudación récord de impuestos, los nuevos alcaldes de los 221 municipios de Ecuador tendrán $2.229 millones de asignaciones del presupuesto del Estado. Esto es 116.6 millones más frente a lo que recibieron sus antecesores en el 2022. Según Alex Rojas, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades para 154 municipios, los recursos del Estado son la única fuente que alimenta sus presupuestos. Además, alerta que hay proyectos de arrastre del 2022 que están inconclusos, que deberán ser finalizados en los siguientes 4 años por las nuevas autoridades. Según el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, varias autoridades salientes pidieron al ministerio que adelante recursos antes de dejar sus cargos, pero el ministro aclaró que se harán los desembolsos conforme al cronograma usual y previsto.
Entrevista del día. Este miércoles 8 de marzo en Radio Sucesos estuvo presente Henry Cucalón, ministro de Gobierno, y habló acerca del informe para el posible llamado a juicio político al presidente y también de las marchas convocadas para este 8 de marzo. De ahí, para que haya un juicio político, hay una distancia bastante grande y le ponen una distancia ellos mismos. Milton, yo siempre he respetado la facultad que tiene una Asamblea Nacional de ejercer el control político, de ser un contrapeso del poder. Eso jamás puede estar en duda. Y que se pueda aplicar la figura constitucional del enjuiciamiento político de un primer mandatario, la figura del impeachment como tal, que existe. Eso uno no puede denegar. Mi posición, digamos mi rechazo, es a la forma como han tratado de configurar un caso, manoseando causales, poniendo y sacando causales, creando escenarios para forjar un vínculo que no existe para efectos de un control político, enjuiciamiento del primer mandatario, y hasta el día de hoy, tampoco de un procesamiento penal del presidente Guillermo Lasso. Eso como un antecedente que lo llevo a ¿qué? A que el sábado la Asamblea Nacional, y sin perjuicio que no estoy de acuerdo con el contenido del informe, que contiene inclusive datos falsos, como una acusación supuesta de un señor Cortázar, lo cual convierte al referido informe en un meme, tiene una votación importante. ¿Por qué? Porque hay un informe. Porque a lo mejor muchos asambleístas consideran que hay un caso que investigar. Pero si uno ve las intervenciones de muchos asambleístas ilesados, no muchos estaban de acuerdo con la forma en que se quería llegar al presidente de la República. Entonces uno ya va viendo cuáles son las posiciones. Lo de ayer, que tú comentas, que estoy atento a las noticias, este es el preámbulo de la presentación de una solicitud formal de juicio político, amparado el artículo 129. Y veo que algunos asambleístas asimismo, que votaron el día sábado, establecen que mientras no haya una causal clara, determinada, no el del informe genérico que contiene memes, que conlleve al numeral 1 o 2 del artículo 129, tentativamente no firmarían. Pero hemos de estar claros en algo, Melton. Hay una bancada política que tiene por sí y ante sí la cantidad de firmas para presentar el juicio político. Lo que asumo que quieren todos, y me incluyo, es darle un ejercicio de responsabilidad y de racionalidad, porque ya presentar un juicio no es cualquier cosa. Tiene diversos tipos de controles, incluye el de la Corte, y obviamente me imagino que sin perjuicio de hacer oposición al gobierno, que la comprendo y la respeto, nadie quiere hacer el ridículo. El fin justifica los medios, y ese es el problema, porque parecería que muchos creen que todo vale o que todo se puede aplicar. Yo mismo le preguntaba al jefe de bloque de Pachacuti, Salvador Quispe, en la semana pasada. Dijo, sí, el informe es débil, tiene muchas inconsistencias, pero voy a votar a favor. Ayer el asambleísta de Izquierda Democrática Jaramillo decía, nos hicieron perder 40 días. La asambleísta Mireya Pazmiño, desterrada de Pachacuti, decía, por si acaso no nos salga el 129, ya estamos pensando en el 145. Otros dicen, si no nos sale el 129, vamos a aplicar el 130, porque todavía, como no se lo destituyó el presidente el año pasado, todavía no se ha activado. Es decir, dan a entender que lo que quieren, vía cualquier medio, es sacar al presidente. Has hecho una crónica perfecta de las diversas posiciones que se tiene con un solo objetivo, no importa que tenga base o no jurídica, que es de otra manera forjar que el presidente de la República no continúe. Pues bien, yo también quiero hacer un alcance a mi declaración. Si bien veo que el informe, pese a que mucha gente ha votado, ha conllevado críticas, jurídicamente tenemos que tener claro, los próximos días lo que se presente no necesariamente tiene que ver con el informe. Claro, por supuesto. Es un nuevo trámite, por así decir. Puede tener inclusive otras causales. Es más, el informe llegó hasta el sábado. Sí, exactamente. No tiene un efecto vinculante. Lo que yo comprendo y puedo entender es lo siguiente. Si la solicitud de juicio político que se presentará en los próximos días tiene como fundamento el informe, nace muy débil. A criterio ya no mío, a criterio de las personas que usted ha mencionado, y si te fijas, de muchísimos abogados y jurisconsultos del país que son críticos del gobierno. Me explico, que no es que hay una adhesión al gobierno, pero saben que eso no tiene ni pies ni cabeza. Asimismo,
políticamente. Supongamos que se ponen otras causales, otras situaciones que jurídicamente pueden hacerlo. Políticamente dirán, entonces lo que pasó el día sábado definitivamente fue un sainete. Entonces, asumo que ese es el problema que llevan estos días. Lo que uno debe tener claro como gobierno es que, sin perjuicio de la defensa política y jurídica que merece el presidente de la República, obviamente tenemos que dejar claro que aquí lo que hay que es fortalecer la institucionalidad, no por trapear la Constitución para cualquier fin, porque no les cae bien el presidente, porque creen que está equivocado, porque creen que hay que hacer oposición. Respeto cualquiera de las tres vertientes, tú vas a ser tabla rasa de todo el ordenamiento jurídico y del sistema. La pregunta era al principio, ¿sintieron ustedes ayer que fue un día en el que se empezó a desinflar esta propuesta? No. No, yo sigo pensando y me estoy preparando para como que haya un juicio político, con herramientas políticas y jurídicas, que las tenemos. Aparte que el presidente de la República ha sido enfático, señores, aquí hay transparencia, aquí no se debe nada. Aquí inclusive había una comunicación al tema de la fiscalía. Así que lo que puede existir es que se van definiendo ciertas posiciones por parte de líderes parlamentarios con respecto a algo que ya se sabía, que el informe es burdo, que sin perjuicio que se tiene derecho a investigar, y está bien, y ojalá que sirva de insumos para que la Fiscalía continúe el procesamiento, porque nosotros somos los más interesados de que se procese, se castigue y se sentencie a personajes como Luque y otros, pero que definitivamente no puede haber este ejercicio de irracionalidad con todo para con el presidente de la República. Y aprovecho para decir algo. Todos los asambleístas merecen mi respeto, son elegidos por el pueblo. El hecho que tengamos diferencias no significa que no pueda haber esta batalla de las ideas. Pero tú has señalado hace unos pocos segundos algo. Hay un asambleísta que dice, si no sale esto, vamos por lo otro. Si no es lo otro, vamos por lo otro. Y si no es por esto, vamos por incapacidad mental. Y si no es por incapacidad mental, vamos a las calles. Si eso le dijera a otra persona, usted se imagina qué pudiera motivar. Entonces, yo comprendo que quieran hacer oposición, pero reitero, creo que eso no le hace bien al país. Creo que el Parlamento podemos llegar a otro tipo de acuerdos mínimos, básicos, fundamentales en materia de seguridad y no hacerle el juego al tema del crimen organizado. Por otro lado, también en Radio Sucesos estuvo Gabriela Uquillas. Ella es directora del Comité Empresarial Ecuatoriano y habló sobre el rol de la mujer empresarial. Escuchemos lo que dijo. La ONU dice, faltan casi 300 años para que todo en el mundo sea de una manera que busque y que termine en la igualdad de las mujeres. Usted, en su rol de empresaria, de directora de un gremio empresarial, ¿cómo ve? ¿Cómo analiza? La realidad es que con mucha satisfacción podemos ver los pasos agigantados que se han dado en esta participación de la mujer en la sociedad en general. Para agregar un dato a lo que usted menciona, Ecuador está en el puesto 41 de 142 en el ranking de superar la brecha de género existente, pero efectivamente tenemos una serie de países, Pakistán, Yemen, que son los últimos de este ranking, que todavía tienen muchísimas deficiencias que nosotros ni siquiera pensaríamos o imaginaríamos porque las superamos hace muchísimo tiempo. Entonces, estos 300 años de los que mencionabas tú, efectivamente es lo que le tomaría al mundo lograr la equidad completamente. El dato que usted acaba de presentar, el del Foro Económico Mundial, que evalúa 146 países y reflejan y analizan aspectos básicos como salud, supervivencia, educación, participación política, oportunidades económicas y laborales para cada país. Sí, Ecuador en el puesto 41, Islandia es el país que tiene la menor brecha, está número 1 en el ranking, y sí, hemos bajado o hemos mejorado, digamos, en el ranking para que la gente lo entienda, del puesto 48 al puesto 41. Habla, digamos, de avances en nuestra sociedad, pero habla de pasos lentos también. Efectivamente, a ver, sería ideal poder decir que podemos transformarnos o podemos superar estas barreras de la noche a la mañana. Pero todo esto ha sido un proceso y el día de hoy, si algo debemos celebrar y algo debemos enaltecer, es todas esas mujeres y hombres que, creyendo en la igualdad, han hecho este camino posible y han dado esa voz a las mujeres que en algún momento no la tuvieron. Entonces,
hay que reconocer todos esos pasos que no han sido logros solamente de mujeres, sino de hombres comprometidos también con esta equidad y esta igualdad que buscamos. Sin embargo, siempre podemos hacer más y desde todos los sectores debemos trabajar para superar todas las barreras que a muchas mujeres las condenan a una situación de desventaja. La idea es tener oportunidades sin género, oportunidades para todos, oportunidades para los más preparados, para los más destacados, para los que tienen las mejores capacidades y con seguridad el 50.5% de ellos podría ser mujeres. ¿Por qué? Porque el 50.5% de los ecuatorianos son mujeres. Entonces, si hacemos una regla comparativa en proporción, pues nosotros deberíamos tener el 50.5% de todos los espacios. Y lamentablemente no hemos llegado a esos puntos y hay que trabajar por ello. Se ha hablado de los avances, pero también de todo lo que falta por hacer entre estas cosas, por ejemplo, las brechas salariales, de estos techos de cristal que existen lamentablemente a día de hoy. Y usted como mujer empresaria, bueno, ¿cómo cree que eso debería irse cambiando? ¿Se necesitan leyes o qué hace falta? Bueno, yo creo que lo primero que debemos interiorizar es romper las barreras que a veces nos limitan a nosotras mismas. Nosotras debemos romper todas las barreras, aquellas que socialmente nos impusieron, aquellas que la sociedad un poco demanda de las mujeres. Nosotros debemos también romperlas y son los hombres también los que nos deben ayudar a ello. Pero por otro lado, efectivamente, necesitamos normativa. Yo creo que se ha avanzado mucho en el ámbito de la normativa. Hoy tenemos, por ejemplo, la determinación del femicidio como un homicidio particularmente identificado. Tenemos ciertos escaños en la vida electoral determinados y separados para mujeres. Y alguien me dirá, pero esa no es equidad. Esos son los pasos que tenemos que ir siguiendo para lograr la equidad y para que mañana nada sea diferenciado ni nada sea obligatorio. Entonces, aquí tenemos que trabajar desde todos los aspectos. Y creo que todos como sociedad debemos contribuir a romper esas trabas que hoy limitan a un género frente a otro, cuando los dos géneros deberían trabajar en igual de condiciones. El Ecuador, Gabriela, y el mundo mismo está buscando recuperar los niveles prepandemia, porque la pandemia causó mucho problema en la economía, mucha quiebra de empresas, mucha pérdida de empleos. La OIT hace varios análisis y varios estudios de lo que está pasando en el mundo sobre el tema de la fuerza laboral. En el 2022, más de 4 millones de mujeres no han logrado retornar al trabajo en América Latina y el Caribe. De los 23.6 millones de puestos de trabajo de las mujeres que se perdieron en el peor momento de la crisis, el segundo trimestre del 2020, a fines de 2021, todavía faltaban por recuperar 4.2 millones. En el caso de los hombres, en cambio, ya se habían recuperado prácticamente por completo los 26 millones de puestos perdidos. Es una diferencia enorme. ¿Por qué pasa esto? Bueno, eso tenemos que analizarlo desde lo más profundo de nuestro comportamiento, nuestra sociedad y en general lo que está pasando. No solamente la diferencia la encontramos en recuperación de plazas laborales. Uno de los números más tristes que encontramos es en la recuperación o en la reinserción escolar, donde también han sido más niñas las que han perdido la oportunidad de seguirse educando posterior a la pandemia. La pandemia nos va a dejar o nos ha dejado facturas que las vamos a seguir viviendo por muchos años y que las vamos a ver en todos los aspectos de la sociedad. ¿Por qué hombres recuperan su trabajo más rápido que mujeres? Tal vez, y aquí me aventuro a decirlo, no creo que, no he podido yo establecer una evidencia científica al respecto, pero de una u otra forma la sociedad le ha cargado a la mujer la responsabilidad del hogar. Y es una responsabilidad que debería ser compartida, es una responsabilidad que le corresponde a ambos miembros de una familia. Sin embargo, la sociedad se la ha atribuido de una manera predominante a la mujer frente al hombre. Si tenemos en cuenta que la pandemia también alejó a los niños de las escuelas, entonces hay una responsabilidad en permanecer en el hogar también para atender a la niñez. Yo creo que es responsabilidad de todos el día de hoy ir viendo esas brechas que se van generando y seguir buscando la equidad para todos, recuperar más plazas de empleo, abrir más plazas de empleo para hombres, para mujeres. Acordémonos que en el Ecuador hay este número tan duro de solo 3 de cada 10 ecuatorianos con un empleo formal, y de esos 3 solo 1 es mujer. Entonces tenemos que hacer mucho al respecto aún. A continuación veamos lo que dijo Darío Cagüeñas en el programa Quito TV. Él es concejal electo del Distrito Metropolitano de Quito y nos habla acerca de la puesta en práctica de su plan de trabajo. Tenemos el gusto de tener aquí en nuestros estudios el día de hoy a Darío Cagüeñas. Él es
concejal electo ahora el 5 de febrero en estas elecciones, concejal para el Distrito Metropolitano de Quito. Es concejal principal, en este momento está principalizado porque venía siendo concejal alterno de la concejal Anaí Ledesma, ¿no? Analía Ledesma. Ella acaba de ganar también la concejalía por el sector sur. En cambio, Darío Cagüeñas es de la circunscripción centro y bueno, me cuenta incluso antes de la entrevista que va a estar principalizado prácticamente hasta finales de este mes. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muchísimas gracias, estimado David. Saludos cordiales a todos los amables televidentes, absolutamente predispuestos para poder conversar en todo lo que concierne a la ciudad de Quito. Contémosle primero a la gente brevemente, ¿quién es Darío Cagüeñas? Bueno, soy abogado de profesión, tengo 35 años de edad, tengo una esposa, 2 hijas, ¿cierto? En el lado humano, tengo una especialidad en legislación justamente. Vengo del proceso de la gestión cultural, soy gestor cultural, músico de corazón durante muchos años. ¿Nacido aquí en Quito? Nacido aquí en Quito, ¿no? Nací en Quito, en el barrio de La Tola. Ya. ¿No? Me gradué en la Universidad Central. Al boxeo no dedicado, ¿no? La Tola es la... Sí, bueno, el todo toleño tiene que pasar en algún momento por el gimnasio de box, así que es. Hemos tenido la posibilidad de por ahí entrenar con los vecinos, pero algo amateur nomás, algo no profesional. Como digo, vengo del proceso de la gestión cultural y eso ha hecho que a través de la gestión comunitaria, a través de los vecinos, podamos tomar posturas políticas finalmente. Soy vicepresidente provincial de Izquierda Democrática, un militante de Izquierda Democrática, llevo más o menos 17 años de militancia en Izquierda Democrática. Y pues ahora fui concejal alterno en el 2018, electo concejal alterno, justamente en este preciso momento estoy principalizado como concejal, y fui candidato para las elecciones para el periodo 2023-2027, y el 5 de febrero pues la gente nos dio su confianza y su voto para ejercer este cargo durante el periodo que viene. Esta confianza se transmite en un compromiso que tienen ustedes de revivir a esta ciudad que ha venido en un deterioro desde hace 12 años posiblemente para acá. Sí, por supuesto que sí, sin una pretensión de herir susceptibilidades, pero creemos que lamentablemente la ciudad de Quito en la última década, por lo menos para no herir susceptibilidades, ha sufrido un traspié político y creemos que es momento de dejar de lado las acciones políticas, las banderas políticas y ponernos realmente la camiseta de la ciudad, ¿no? Y ser esos servidores que realmente la ciudad necesita. Así es. Han pasado ya algunos concejales electos por aquí y yo les digo, no viene el término, no viene al caso el hablar de bancada. Usted pertenece a tal bancada porque esta es una función de la ciudad, de los ciudadanos de Quito, para precisamente beneficio de la ciudad. Las bancadas, las banderas políticas ahorita se quedan de lado precisamente en favor de la ciudad. Sí, justamente, ¿no? Yo creo que las ideologías políticas hacen que existan bancadas, hacen que existan intenciones de gobernabilidad, pero yo creo que la ciudad de Quito en este momento necesita justamente gobernabilidad. Si bien es cierto, nosotros en Izquierda Democrática somos 3 concejales electos, la concejal Ledesma, el concejal Ángel Vega y mi persona, y que somos miembros de una misma organización política y tenemos una ideología política en común, ¿no es cierto? Y eso hace que obviamente pues nosotros obremos o actuemos de una manera simultánea como compañeros, digamos, pero es fundamental entender que la ciudad tiene que tener gobernabilidad, y para que la ciudad tenga gobernabilidad somos 21 concejales, y los 21 concejales somos 21 funcionarios de la ciudadanía, y yo creo que mientras marquemos una agenda de ciudad, todo el Consejo Metropolitano va a fluir bien. Yo veo con buenos ojos los pocos acercamientos que hemos tenido, ya una reunión que tuvimos con el alcalde y los 21 concejales para conocernos un poco y para trazar, digamos, ciertas líneas de trabajo. Veo con buenos ojos de que la intención es fundamentalmente trabajar por la ciudadanía, más allá de los partidos. Así es, una de las prioridades, tal vez la principal, y que fue bandera política, además bandera de campaña del alcalde electo Pavel Muñoz, es la regularización de los barrios de Quito. ¿Qué opinión le merece a usted este tema? ¿Qué es lo que usted ha manifestado en estas pocas reuniones que han tenido? Bueno, hemos conversado con el alcalde y yo he conversado esto con la ciudadanía, inclusive en tiempos de campaña, ¿no? El tema de la regularización de barrios es fundamental.
¿no? Y yo creo que mientras se marquen estas agendas, esto debería pasar por unanimidad. Obviamente tiene que tener los estudios técnicos y la responsabilidad del caso, porque no es cuestión de regularizar y un análisis individual, claro, de cada barrio. Y siniestra, ¿no? Es necesario que nosotros hagamos un análisis individual, que veamos la gestión de riesgos, que veamos la planificación a futuro, la planificación urbana, y que en ese sentido nosotros podamos ir regularizando barrios. Fíjese, en la campaña nosotros tuvimos la posibilidad de caminar, y bueno, como un habitante del centro de Quito, conocemos por ejemplo San Francisco de Miravalle, que es uno de los barrios que está a 5 minutos del centro de Quito, en el sector de Guápulo, y que al no tener el asunto de la legalización de barrio, de la regularización, no tienen vía siquiera. Entonces yo creo que sí hay que priorizar ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo pueden acceder a presupuestos participativos, por ejemplo? ¿No? A los servicios básicos. Lo propio pasa en barrios como El Pilar, por ejemplo, que está más arriba de San Juan, ¿no es cierto? Que está más arriba de San Salvador, más arriba de Tocuco, ya colindando en la montaña. Pero creo que sí merecen todos un estudio específico de cada uno. En ese sentido, nosotros pues apoyaremos la regularización de barrios, y creo que los temas que tengan que ver con los asuntos sociales, con el crecimiento de la ciudadanía, deberían ser considerados y aprobados por unanimidad por el Consejo Metropolitano. Así es, otro de los ejes fundamentales o prioridad que se viene hablando y todavía prácticamente no entra en funcionamiento es el Metro de Quito, y más que el metro, el sistema de transporte que acompaña a este Metro de Quito o el sistema de transporte de la ciudad. Claro, justamente la movilidad es uno de los asuntos más complejos que tienen las metrópolis, ¿no? Y obviamente Quito como distrito metropolitano, pero ustedes se fijan, en las metrópolis en el mundo tienen el asunto de la movilidad y el asunto del tráfico, sobre todo, de una manera súper complicada. Fíjense en Bogotá, por ejemplo, o en las grandes capitales. Pero yo creo que es hora de, independientemente de todo lo que haya pasado en las administraciones pasadas, hay que poner a funcionar el metro, ¿no? Finalmente pretendemos que esto sea un servicio óptimo, que sea un servicio eficaz, eficiente, y que sobre todo sirva a la ciudadanía para que el ciudadano tenga la confianza de utilizar el transporte público, y ese será otro de los retos que nosotros tenemos. Pero para eso yo creo que siempre hay que conversar con todos los sectores, ¿no es cierto? Hay que hacer mesas de trabajo, y las normas jurídicas que podemos nosotros crear para estos efectos, o la fiscalización que se puede crear para estos mismos efectos, deben ser creadas en consensos. No, probablemente los concejales no seamos todólogos y podamos pretender que lo que nosotros legislemos realmente le sirva a la ciudadanía, pero existen mesas de trabajo en donde pues tiene que estar el sector del transporte público, el sector del taxismo, por ejemplo, y las diferentes organizaciones sociales. Fíjese que ahora la movilidad es tan amplia, ¿no? Está el tema de las bicicletas, por ejemplo, el tema de las motocicletas. Eléctricas, además, eléctricas y las a gasolina, como así. Las dos cosas, como, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay que organizarnos, hay que poner la ciudad en orden. Una legislación clara. Ese es nuestro reto. Y una legislación construida entre todos los actores sociales. Así es, que precisamente permita que esta ciudad empiece a caminar y a desarrollarse. A caminar, y también de reojo, podemos decirlo así, mirar el tema de fiscalización. Bueno, a lo que pasó y a lo que se viene, pero no podemos tampoco frenarnos en eso, sino hay cosas que tienen que ya funcionar, como es el caso del metro. Usted viene del área cultural, de gestor del área cultural. ¿Qué hacer dentro del tema de la cultura, entendiendo que la cultura es un elemento fundamental incluso de recuperación del espacio público, por ejemplo? Por supuesto que sí. Fíjese que nosotros pensamos y hemos siempre pregonado que la cultura es el eje fundamental de toda transformación social, ¿no? Y además es cómo nos comportamos como sociedad, y creo que ahí es importante que trabajemos, y no solamente a nivel cultural, sino a nivel de la educación también, que es fundamental. Obviamente la utilización de los espacios públicos creo que es una arista muy importante en la cultura, pero los espacios públicos no solamente son las plazas del centro histórico. Hay espacios públicos abiertos, cerrados, micro, meso, macro. Están los teatros, por ejemplo, las casas comunales, las casas barriales, en donde nosotros, a través de la oferta cultural, ¿cierto? Podemos generar microturismo, y podemos generar turismo del bueno, turismo del grande. Yo creo que la ciudad de Quito y este país somos tan ricos en asuntos culturales que nosotros le podemos
exportar eso al mundo. Fíjese usted, el 6% del PIB de Colombia corresponde al área cultural. Es decir, el 6% del dinero que le entra al país colombiano corresponde al área cultural. Y yo creo que en este momento es indispensable que nosotros dejemos de pensar en economías naranjas alrededor de la cultura, alrededor del arte como una arista de la cultura, por ejemplo, porque la cultura va muchísimo más allá, ¿no? Incluso el tema de la identidad hay que fortalecer a través de la cultura, el tema del arte es otra cosa, pero yo creo que debemos dejar de pensar en esas economías naranjas y apostarle a la industrialización, es decir, apostar a las industrias creativas, ¿no? Yo vengo de la Asamblea Nacional justamente asesorando, trabajando en calidad de asesor de la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional, y desde la vicepresidencia hice la propuesta y presenté en el Pleno de la Asamblea Nacional la propuesta de la Ley del Artista y las Industrias Creativas, justamente para poder generar inversión. Creo que es necesario que los presupuestos no sean pequeñas dádivas para el sector cultural, sino que la administración municipal y el gobierno central, en fin, a través del Ministerio de Cultura, a través de la Casa de la Cultura y la administración municipal, podamos invertir seriamente en cultura. Así que nosotros estamos con el compromiso absoluto de hacer proyectos legislativos y obviamente de fomentar y de coordinar con otras instituciones como los consejos provinciales, como otras municipalidades, y si es necesario con instituciones internacionales también, para fomentar. La utilización del espacio público a través de la oferta cultural inclusive genera seguridad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Una explicación. Artículo de Alberto Dajic publicado en Diario El Universo. El riesgo país sigue altísimo a pesar de que las autoridades dicen que se ha mantenido una prudencia fiscal y que la posición de la Reserva Monetaria es más saludable, cosas ambas ciertas. Países como Colombia, Chile y el Perú han experimentado episodios de violencia política. De hecho, uno de los dos levantamientos indígenas que tanto daño nos hizo fue acompañado simultáneamente por terribles episodios de violencia en Bogotá y en Santiago. El Perú, por su parte, sigue con una inestabilidad política muy grande que viene de hace varios años, acompañada de manifestaciones en las calles en los últimos tiempos. ¿Por qué esos países siguen teniendo un riesgo país muy aceptable y nosotros no? Hay una razón fundamental. Todos ellos han logrado tener metas macrofiscales que son ya agenda nacional, objetivos nacionales. En ninguno de ellos hay una estructura de tasas de interés tan absolutamente irracional como la del Ecuador, controlada no por aspectos técnicos sino políticos y que fomenta el consumo y no fomenta la inversión, que tiene tasas pasivas flotantes y tasas activas controladas y que produce un irracional arbitraje regulatorio perverso. En Chile hay un gigantesco fondo de ahorro que proviene de las exportaciones del cobre. Cuando su precio sube de un cierto nivel, se ahorra, y cuando baja de cierto nivel el Estado inyecta recursos para evitar una recesión. Igualmente el fondo se lo usa en caso de un gran desastre, como fue en el terremoto último que tuvo ese país. A ningún presidente se le ha ocurrido despilfarrarlo. En ninguno de esos países se generan déficits fiscales más allá de metas acordadas por la sociedad. En ninguno de esos países los combustibles están subsidiados, produciendo un hueco fiscal inmanejable. Si el Ecuador sigue subsidiando combustibles, el fisco no tendrá recursos para pagar la deuda a futuro. En ninguno de esos países el Estado está obligado por ley a subsidiar el sistema de pensiones. Si eso continúa en el Ecuador, el Estado no tendrá dinero para pagar la deuda a futuro. En todos esos países ya ha habido reformas a su sistema de pensiones y el mercado de valores mueve entre 20 y 30 veces la cantidad de recursos en relación al PIB que se mueve en el Ecuador. El riesgo país mide finalmente la capacidad de pago de la deuda. Cada anuncio de paros, sabiendo el mundo que la agenda que tienen los dirigentes de la CONAIE se aleja de las grandes reformas estructurales que se necesitan para volver viable nuestra economía y tener por ende capacidad de pago, produce como resultado la elevación del riesgo país.
Ninguno de esos países tiene subsidios regresivos que superan el 6% del PIB, es decir, subsidios que agudizan la pobreza, lo cual hace que la sociedad sea más vulnerable a la violencia y a la desestabilización. No nos quejemos del riesgo país, miremos hacia adentro, hacia la irracionalidad de la sociedad y recordemos además que hace más de 10 años, teniendo el país los recursos para pagar desconoció deuda externa, la declaró ilegítima y no pagó. Eso también cuenta. Si no cambiamos, el riesgo país seguirá alto. Artículo de Alberto Dajic publicado en Diario El Universo. Locos por reemplazar a Lasso, los políticos desbarran y Correa pierde la cabeza. Talía Flores, primicias. Obsesionados con la idea de echar del poder al presidente Guillermo Lasso, ciertos políticos ecuatorianos parecen haber sido atacados por una suerte de histeria colectiva que los ha llevado a dar bandazos, dejando entrever que ya no pueden más con su alma. Son apenas 3 personajes, pero ejemplifican de manera inapelable lo que pasa en Ecuador en estos días. La cara de algunos golpistas asambleístas los delata, produciendo asombro y dolor democrático en quienes miran, con impotencia y vergüenza a la vez, que ni siquiera han leído la Constitución para identificar las causales para enjuiciar al primer mandatario. La vicepresidenta de la Comisión Ocasional del caso Gran Padrino, Mireya Pazmiño, no solo comete un desatino al afirmar que si la Corte Constitucional inadmite el juicio a Lasso, tiene las calles, sino que a renglón seguido desbarra al aludir a la salud mental del presidente de la República porque dice que cuando se fractura el pie, al otro día está caminando, o porque un día dice una cosa y al otro día otra cosa. Pensando con el deseo, Pazmiño asegura que el juicio político va porque va, cuando hasta la fecha ni siquiera existe la petición formal con las 46 firmas que exige la ley, por lo que es obvio que el CAL no lo ha tramitado y obviamente la Corte Constitucional no podía haber recibido el documento. Una cosa es que la Constitución le mande a legislar y a fiscalizar, pero hay límites que la ley también impone. Escuchar a constitucionalistas y penalistas de reconocida solvencia explicar lo procedimental de un juicio político aumenta el asombro porque pone en evidencia la ignorancia de quienes hacen las leyes y la liviandad conceptual de los asambleístas. Pero ellos tienen los votos y harán lo que les parezca, aunque quebranten las leyes y las normas. Lo del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, es otro tanto. Autor confeso de preferir el caos a la democracia, como dice en su libro Estallido, esta vez se ha superado a sí mismo. Como amplios sectores sociales le han obligado a desistir de un paro, puesto que le han hecho saber que necesitan trabajar para vivir, porque ellos no reciben asignaciones nacionales ni extranjeras, se vio obligado a cambiar paro por marcha, eso sí, con una audacia pocas veces vista. Saldrá a las calles este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para mezclar su agenda política con la noble lucha de las mujeres que se baten por la igualdad y la equidad. Loco por el poder, hoy dice exaltar el 8 de marzo, olvidando que maniobró para desplazar a una mujer a quien correspondía la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE. Issa es el prototipo del dirigente ofuscado que se burla de las reglas de la democracia cuando declara que no admitirá que se disuelva ninguna función del Estado y se gobierne por decreto. En clara alusión a la muerte cruzada, figura que parece ignorar que consta en la Constitución de la República. Y por eso amenaza a Lasso al decir que, de haber alguna iniciativa de cualquier índole, declarará el levantamiento y el paro nacional, al tiempo de calificar al presidente de incapaz y exigirle dar un paso al costado por el caso Encuentro. En realidad, Ecuador está en una encrucijada democrática. Cuando uno cree haber visto y oído lo peor de los políticos, siempre es posible que salga el sentenciado de Bélgica y aumente el desconcierto. Frenético por la abstinencia de poder, Rafael Correa, que conspira día y noche, ha rebasado los límites al usar palabras burdas para referirse a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. En una reciente entrevista, durante la cual perdió la cabeza, la calificó de inepta, corrupta, cruel, mala y sinvergüenza. Dice que parte de la tragedia de Ecuador es Diana Salazar, a quien evidencia odiar tanto como a la prensa, a la que culpa de todos los males del país y el mundo. Correa ha hecho del odio un arma política,
sin que le importe hacer más daño al país. Hoy ataca a la Corte Constitucional porque dice está legislando y gobernando y anticipa que debe ser cambiada. Irrefrenable con las palabras confirmó las sospechas de que su objetivo al buscar tumbar a Lasso es apoderarse de las instituciones del Estado para sacar del cargo a la fiscal Salazar, cambiar la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura y a los jueces. Lo dijo tal cual. En buen romance, tener jueces propios que anulen la sentencia en su contra o le declaren inocente. Con absoluto cinismo, quien se jactaba de ser jefe de todos los poderes del Estado, hoy afirma que con la consulta mañosa del 2018 se han tomado todas las instituciones y que eso debe terminar. Y hay más. Correa quiere una nueva constituyente para hacer reformas, entre las que menciona que el vicepresidente de la República presida la Asamblea Nacional. La experiencia con su binomio parece que le ha dejado huella. En fin, así está el Ecuador político en momentos en que una tensa calma se cierne sobre el país tras los inesperados 104 votos que aprobaron el informe de la Comisión Ocasional del Gran Padrino. Hasta ahora la acusación constitucional con 46 firmas para el juicio político que se tramitará en el CAL y luego en la Corte Constitucional no se ha presentado, pero no cejarán en intentar sacar del poder a Lasso. ¿Lo conseguirán? Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. John Kerry dice que nuevas centrales de carbón de China pueden ser dañinas para objetivos de cambio climático. El enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, habló con La Voz de América sobre el impacto que generarían las nuevas centrales de energía a base de carbón que está construyendo China. Según el Centro para la Investigación en Energía y Aire Limpio, China aprobó el equivalente a 2 plantas de carbón por semana en 2022. Es muy dañino para nuestros objetivos climáticos si esas centrales eléctricas de carbón se ponen en funcionamiento. Ahora, no sé si todos se van a poner en línea, pero están generando suficiente carbón que podría deshacer todos los esfuerzos que estamos tratando de hacer en el mundo. Y estamos esperanzados. He estado trabajando con China, quiero trabajar con China. Al presidente Biden realmente le gustaría ver a China cooperar con nosotros y a nosotros con China para enfrentar la crisis climática. El diálogo con Kerry se dio durante la Conferencia del Océano en Panamá, en donde anunció que parte de los $6.000 millones de Estados Unidos para la protección de los océanos y el cambio climático irán para iniciativas en Latinoamérica y el Caribe. Usted dijo en su discurso que esta conferencia no es sobre conversaciones, sino de acciones. Sí, señor. Pero también sobre dinero. Sí, señor. ¿Usted cree que el sector privado se está moviendo más rápido con los suficientes recursos para proteger el océano? No, y la razón por la que el sector privado no se está moviendo lo suficientemente rápido es que los gases de efecto invernadero, que incluyen metano y dióxido de carbono, provienen de la quema de combustible, los automóviles que calientan nuestras casas, iluminan nuestros negocios. En la entrevista con La Voz de América, el secretario de Estado también reflexionó sobre lo que ha significado la guerra de Ucrania para el cambio climático. Dice que efectivamente al comienzo se aumentó la demanda de petróleo, pero los países europeos empezaron a reducir rápidamente su dependencia de los combustibles fósiles para hacer su transición energética. Desde la ciudad de Panamá, Jaime Moreno, Voz de América. Una investigación apunta a un grupo pro-ucraniano como autor del ataque a los gasoductos de Nord Stream. Nuevos datos de inteligencia revisados por funcionarios europeos y estadounidenses sugieren que fue un grupo pro-ucraniano quien llevó a cabo el ataque en los gasoductos Nord Stream el año pasado. El ataque tuvo lugar en aguas internacionales del Mar Báltico cerca de la isla danesa de Bornholm, dejando salir grandes cantidades de gas. Según el diario alemán Die Zeit, los investigadores creen que el ataque fue llevado a cabo por un grupo de 6 personas utilizando un yate alquilado por una empresa registrada en Polonia y propiedad de 2 ciudadanos ucranianos. Sin embargo, Estados Unidos ha negado haber encontrado pruebas que relacionen al gobierno ucraniano con el atentado. Mikhailo Podolyak, alto asesor del presidente ucraniano Zelensky, ha tachado la noticia de teoría conspirativa. Se desconoce la causa exacta de las explosiones, aunque Ucrania y sus aliados son los que más motivos podrían tener para atacar la estructura. Siempre criticaron la conexión entre el norte de Europa y Rusia como un peligro potencial para la dependencia que esto puede suponer del segundo. La OTAN y Occidente sospechan que Rusia fue la responsable. Moscú, por su parte, culpa a Occidente y pide al Consejo de Seguridad de la ONU que investigue.
Niños huérfanos, las víctimas olvidadas de la violencia de género. Joshua Alonso perdió a su madre hace 6 años a manos de su expareja. Con 25 años tuvo que ocuparse de su hermano de 8. Son unos de los 391 huérfanos de violencia doméstica en España desde 2013. El último, un niño de 6 años cuya madre fue asesinada el pasado 3 de marzo en Zaragoza. Cuando escucho cualquier noticia sobre violencia de género, y sobre todo las que hay huérfanos y huérfanas de la violencia de género, me pregunto si se estarán haciendo las cosas como deben de hacerse, ¿no? Si están siendo protegidos esos niños y esas niñas. Joshua trabaja ahora con los más pequeños para romper los estereotipos de género y lucha también por los derechos de los menores huérfanos, las víctimas olvidadas de la violencia machista. Los grandes olvidados, porque no pueden alzar la voz. No fue hasta el año 2015 que estos huérfanos fueron reconocidos como víctimas directas de la violencia de género. Desde entonces se ha tratado de avanzar para que tengan acceso a una pensión de orfandad digna. Lo más importante es que consigamos que el desarrollo personal, emocional, sobre todo educativo, ¿no? Y la autonomía futura de estos niños y niñas se vea afectada lo menos posible, ¿no? Es decir, que no pudimos proteger a sus madres, pero sí tenemos una responsabilidad social de que estas personas no sean pobres. Pero no es solo la reparación económica. Fanny Sánchez Juan trabaja con los supervivientes de la violencia machista para que puedan superar un trauma con el que deberán aprender a vivir el resto de sus días. Lo primero es que has perdido a tu madre, por supuesto, has perdido el vínculo primario, el vínculo de más confianza, de apego más sólido, y además has perdido a tu padre, que le llamamos padre, pero a mí me gusta mucho diferenciar, ¿no? Un padre es alguien que te cuida, alguien que mata a tu madre no es un padre. Te quedas sin todo aquello que te sostenía. El movimiento feminista regresa otro año más a las calles para exigir el fin de la violencia machista, pero pese a todos los esfuerzos, este ha sido un inicio de año dramático. 2023 deja ya 10 mujeres asesinadas y 14 menores huérfanos por la violencia de género. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos,